Grigori Rasputín, el hombre que desafió al imperio con el poder del misterio. Grigori Yefimovich Rasputín nació el 21 de enero de 1869 en Pokrovskoye, un pequeño y remoto pueblo de Siberia donde el frío parecía congelar el tiempo y la pobreza marcaba el ritmo de la vida. Desde joven fue un niño inquieto, con una mirada penetrante y un comportamiento impredecible que lo hacía destacar entre los demás. Muchos en su aldea aseguraban que tenía algo especial, una mezcla de intuición, misticismo y convicción profunda que lo hacía distinto. Aquel niño de origen humilde se convertiría, décadas más tarde, en uno de los personajes más enigmáticos y polémicos de la historia rusa. A los 18 años, una experiencia espiritual transformó su vida. Una visión, según él enviada por el propio Dios, lo impulsó a abandonar una existencia común y emprender un camino religioso. Comenzó a peregrinar por los monasterios y aldeas de Rusia, ganándose fama de starets, un hombre santo sin orden sacerdotal, que predicaba el arrepentimiento y afirmaba tener dones de curación. Sus métodos eran poco convencionales, su lenguaje directo, su presencia inquietante. Algunos lo veían como un profeta, otros, como un charlatán. Su nombre comenzó a difundirse por toda Rusia, hasta llegar a los oídos de quienes vivían muy lejos de Siberia, los zares Nicolás II y Alexandra Fiodorovna. El destino quiso que su hijo, el zarevich Alexei, heredero del trono, padeciera hemofilia, una enfermedad incurable en aquel tiempo. Los médicos poco podían hacer, pero cuando Rasputín entró en contacto con el niño, ocurrió algo que cambiaría el rumbo del imperio. Alexei mejoró. Para la zarina, aquello no fue casualidad. Creyó firmemente que Rasputín poseía un don divino. A partir de ese momento, Rasputín se convirtió en una figura cercana al palacio y en una presencia constante en la vida de la familia imperial. Su influencia creció de forma acelerada, alimentando admiración, miedo y odio a partes iguales. Para la zarina, era un enviado de Dios, para la corte, un intruso grosero e inapropiado, para el pueblo, una sombra que se movía entre la santidad y la corrupción. Mientras Europa se estremecía por los vientos de cambio y las tensiones políticas crecían, Rasputín se convirtió en una pieza clave dentro del imperio. Aconsejaba a la zarina, intervenía en decisiones de gobierno y mantenía una relación personal intensa con la familia real. Sus detractores lo acusaban de manipulación, de libertinaje y de ser un agente del caos, sus defensores, de ser un hombre de fe, malinterpretado y víctima de la aristocracia decadente. La Primera Guerra Mundial agravó la crisis del imperio. Con el zar en el frente, la zarina y Rasputín tomaron decisiones que desataron aún más resentimiento en la nobleza. La figura del monje loco, como lo llamaban algunos, se convirtió en símbolo de decadencia y escándalo. Su mezcla de predicciones, rituales, consejos y comportamientos excéntricos alimentó su leyenda. Se decía que podía calmar hemorragias con la mirada, que veía el futuro, que sobrevivía a enfermedades y ataques. Su nombre ya no era solo un nombre, era un mito viviente. Pero los mitos generan enemigos, y en 1916 un grupo de nobles decidió que Rasputín era una amenaza para el imperio. Lo invitaron al palacio de Yusupov con la promesa de una reunión amistosa. Allí comenzó una de las historias más narradas y discutidas del siglo XX. Según algunas versiones, fue envenenado, pero el veneno no surtió efecto. Luego recibió disparos, pero aún respiraba. Finalmente, su cuerpo fue arrojado al río helado Neva. Su resistencia parecía desafiar la muerte misma, alimentando aún más la idea de que no era un hombre común. Su asesinato no salvó al imperio. Meses después, la Revolución rusa estalló con fuerza imparable y arrasó con la monarquía. Muchos, en retrospectiva, vieron en Rasputín un síntoma, no una causa, un reflejo del colapso de un sistema que ya estaba condenado. Hoy, la figura de Rasputín sigue rodeada de misterio. ¿Fue un sanador auténtico? ¿Un manipulador astuto? ¿Un creyente sincero? ¿Un símbolo de un mundo que se caía a pedazos? En él convivían la fe y la contradicción, la compasión y el exceso, la intuición y el caos. Representaba, de algún modo, el alma rusa, profunda, atormentada, mística e indomable. Su historia no puede entenderse sin la de la familia Romanov, ni la de la Rusia prerrevolucionaria sin su sombra alargada. La nobleza quiso destruir su influencia, pero su muerte no detuvo el destino del imperio. Rasputín había sido, simplemente, un capítulo, intenso y controvertido, de una historia mucho más grande. Hoy, a más de un siglo de su muerte,
sigue siendo un personaje fascinante. Su mirada, descrita por muchos como hipnótica, su voz, capaz de tranquilizar al enfermo, su vida, una mezcla de devoción y oscuridad, su final, una tragedia casi literaria. Rasputín permanece como un símbolo ambiguo, un hombre considerado santo por algunos, demonio por otros, y eterno misterio para todos. Su legado no está en lo político ni en lo religioso, sino en lo humano, la capacidad de una sola persona para influir en el destino de millones, para desafiar a los poderosos y para convertirse en leyenda sin proponérselo. Y quizá, como él mismo dijo una vez, un hombre no muere cuando su corazón deja de latir, sino cuando deja de ser recordado. Rasputín, sin duda, sigue vivo en la memoria del mundo. No olvides dar like, compartir y dejar tu comentario. Escribe a quien quieres ver en el próximo vídeo, la próxima historia podría ser tu elección.